Y usted se presenta hoy aquí con dos propuestas de su regeneración democrática, haciéndonos creer que es una solución mágica contra todos los males que padece este Estado, pero no soluciona nada, y usted lo sabe. Y nos preocupa sobremanera porque el Partido Popular no tiene ninguna intención verdadera de solucionar la corrupción, sino poner un parche, quizá un poco de barniz. Y lo tenemos claro porque el Partido Popular tiene razones de fondo para defender el statu quo, porque defiende el modelo de Estado que se basa en la práctica de la corrupción y que se alimenta de las complicidades entre las élites políticas, económicas, judiciales, policiales y eclesiásticas. Y a mayor por eso lo tiene muy claro que este Estado padece de un déficit democrático crónico por sus ataduras con el régimen del 78 y que, dado que lo podrido es irrecuperable, necesita la construcción de un nuevo Estado a partir de la ruptura democrática con el régimen del 78. Señor Rajoy, disuélvanse. En cualquier Estado medianamente democrático hace tiempo que usted habría dimitido. Usted compareció el 1 de agosto del 2013 para dar explicaciones acerca de las acusaciones de corrupción contra su propio partido y de los que usted pudiera tener. Reconoció usted que se equivocó con Bárcenas y pidió perdón como si eso compensara su culpa. Y se ha equivocado con Ana Mato y, de hecho, hoy mismo usted ha reconocido, ha declarado que ella traicionó la confianza de la ciudadanía. Pero no se equivoque, porque aquí la cabeza que se tambalea en el aire es la suya. Y es la suya porque, además, usted hace un año prometió medidas para superar la corrupción, pero lejos de haberla solucionado, esta se ha extendido en toda la estructura del Estado. Y ahora mismo ya podríamos decir que parece metástasis. Y es que esta vez todo se le ha ido de las manos, señor Rajoy. ¿Es acaso el Partido Popular una ratonera? Porque día va y día viene, se le revienta a usted una alcantarilla y desde las cloacas del Estado salen a la superficie matos y matas, ratos y ratas que roban millones de euros de la ciudadanía. ¿Y qué se puede decir de un Estado que su propio jefe, el rey, declaró y juró ante Franco en las vísperas del 78 que defendería los principios del movimiento y que está libre de declarar su fortuna y su patrimonio, que está libre de dar cuenta por sus responsabilidades civiles y políticas? Y de tal palo, tal astilla, la infanta Cristina también ha sido imputada por fraude fiscal a la hacienda pública. Quizás es que tomó mal los apuntes en casa. Pero vamos a ver cómo está la corrupción en el Estado español. Según el barómetro global, está entre los 8 más corruptos de los 107 que analizó. Pero es así porque la corrupción de hoy es consecuencia de la crisis política que dura 40 años. 40 años aplicando el principio del todo vale cuando es cuestión de Estado. De haber cerrado en falso la problemática política que el Estado mantiene aún sin resolver con el pueblo vasco y con otros. Ahí están los casos de los fondos reservados. Millones de euros de los que hace ya 20 años dieron buena cuenta los ministros Barrionuevo o Corcuera o el secretario de Estado, el señor Rafael Vera, secretario de Estado para la Seguridad, condenado a 7 años, o el exdirector de la Guardia Civil, Luis Roldán, o el exdirector de la Policía, o el que fue presidente del Gobierno de Navarra, Gabriel Urralburu, o casos más recientes como Bárcenas, Matas o Fabra, o el que hoy hemos conocido, el más fresco, el de Ana Mato. Pues muy bien, y aún hoy ustedes pretenden ocultar la corrupción echando balones fuera y dicen, quien esté libre de pecado que tire la primera piedra. Pues bien, 5 millones de parados, 9 millones de pensionistas, 700.000 hogares sin ingresos y miles de familias desahuciadas. Esos tienen derecho a lanzar una piedra y más. Pero, señor Rajoy, ¿piensa usted, como la señora Cospedal, que el Gobierno hace todo lo que puede? Pues hablemos del IBEX 35, donde 8 de 10 de sus multinacionales tiene domiciliada alguna sociedad en paraísos fiscales. O hablemos de la familia Botín, a la que el Gobierno Zapatero perdonó un fraude fiscal de 200 millones. O hablemos de la doctrina Botín, para el que se sacaron de la manga precisamente para sacarle
o para precisamente exonerar al banquero Emilio Botín de que fuera juzgado. Según parece, para algunos el Gobierno sí que hace todo lo que puede y más. Pero tenemos otro ejemplo de la Asociación Técnica de Hacienda, donde, teniendo el 72% del fraude cometido por las grandes empresas, el 80% de los recursos se destina a perseguir parados, autónomos y la pequeña empresa. Y por si fuera poco, la cifra de inspectores es 5 veces inferior a la de Francia o Alemania. Por lo tanto, ¿sigue usted pensando que el Gobierno hace todo lo que puede? Pero hablemos de toda la corrupción, de la negra y de la blanca, porque junto a la negra, el de las tarjetas black, los sobres, maletines, las cuentas en Suiza o la prostitución de lujo, está la blanca, la legal. Sí, señor presidente, las SICAV, que solo tributan el 1%, o las de unos presupuestos cementeros que garantizan los beneficios de aquellos que construyen aeropuertos sin aviones o trenes de alta velocidad sin pasajeros. La corrupción blanca también es pervertir la ley manipulando la 135 de la Constitución para que a los banqueros responsables de haber echado a la calle a miles y miles de familias, el Gobierno del Partido Popular les salve el culo inyectándoles millones de euros que son precisamente arrebatados a esa ciudadanía. O la corrupción blanca también es llevada al límite por el Estado, cuando se convierte en el paraíso fiscal blanqueando millones de euros de dinero negro de los que más defraudan y evaden. Y eso sí, para eso sacan de la chistera la amnistía fiscal del Real Decreto Ley 12 del 12. Pues según parece, para todos ellos el Gobierno sí hace todo lo que puede y más. Y termino, señores del Partido Popular, porque ustedes se están hundiendo en un fango de corrupción y por traicionar y robar a la gente lo van a pagar caro en las últimas elecciones, del que se hará justicia. Y no van a quedar de ustedes ni el pellejo. Llegados a este punto, señor Rajoy, y dada su manifiesta complicidad con la corrupción, la ciudadanía ya no quiere imaginarse a usted tras la pantalla de plasma, sino tras las rejas de estremera y vestido de rayas. Señor Rajoy, en cualquier Estado medianamente democrático, el Partido Popular estaría disuelto por banda de malhechores. En conclusión, la corrupción es estructural modelo de Estado a consecuencia de un déficit democrático crónico. O lo que es lo mismo, si hubiera democracia, no habría corrupción. Y ya de lo que estamos seguros es que su regeneración democrática solo traerá más de lo mismo. Y usted se presenta hoy aquí con dos propuestas de su regeneración democrática, haciéndonos creer que es una solución mágica contra todos los males que padece este Estado, pero no soluciona nada, y usted lo sabe. Y nos preocupa sobremanera porque el Partido Popular no tiene ninguna intención verdadera de solucionar la corrupción, sino poner un parche, quizá un poco de barniz. Y lo tenemos claro porque el Partido Popular tiene razones de fondo para defender el statu quo, porque defiende el modelo de Estado que se basa en la práctica de la corrupción y que se alimenta de las complicidades entre las élites políticas, económicas, judiciales, policiales y eclesiásticas. Y a mayor por eso lo tiene muy claro que este Estado padece de un déficit democrático crónico por sus ataduras con el régimen del 78 y que, dado que lo podrido es irrecuperable, necesita de la construcción de un nuevo Estado a partir de la ruptura democrática con el régimen del 78. Señor Rajoy, disuélvanse. En cualquier Estado medianamente democrático hace tiempo que usted habría dimitido. Usted compareció el 1 de agosto del 2013 para dar explicaciones acerca de las acusaciones de corrupción contra su propio partido y de los que usted pudiera tener. Reconoció usted que se equivocó con Bárcenas y pidió perdón como si eso compensara su culpa. Y se ha equivocado con Ana Mato y, de hecho, hoy mismo usted ha reconocido, ha declarado que ella traicionó la confianza de la ciudadanía. Pero no se equivoque, porque aquí la cabeza que se tambalea en el aire es la suya. Y es la suya porque, además, usted hace un año prometió medidas para superar la corrupción, pero lejos de haberla solucionado, esta se ha extendido en toda la estructura del Estado. Y ahora mismo ya podríamos decir que parece metástasis. Y es que esta vez todo se le ha ido de las manos, señor Rajoy. ¿Es acaso el Partido Popular una ratonera? Porque
día va y día viene, se le revienta a usted una alcantarilla y desde las cloacas del Estado salen a la superficie matos y matas, ratos y ratas que roban millones de euros de la ciudadanía. ¿Y qué se puede decir de un Estado que su propio jefe, el rey, declaró y juró ante Franco en las vísperas del 78 que defendería los principios del movimiento y que está libre de declarar su fortuna y su patrimonio, que está libre de dar cuenta por sus responsabilidades civiles y políticas? Y de tal palo, tal astilla, la infanta Cristina también ha sido imputada por fraude fiscal a la hacienda pública. Quizás que tomó mal los apuntes en casa. Pero vamos a ver cómo está la corrupción en el Estado español. Según el Barómetro Global, está entre los 8 más corruptos de los 107 que analizó. Pero es así porque la corrupción de hoy es consecuencia de la crisis política que dura 40 años. 40 años aplicando el principio del todo vale cuando es cuestión de Estado. De haber cerrado en falso la problemática política que el Estado mantiene aún sin resolver con el pueblo vasco y con otros. Ahí están los casos de los fondos reservados. Millones de euros de los que hace ya 20 años dieron buena cuenta los ministros Barrionuevo o Corcuera o el secretario de Estado, el señor Rafael Vera, secretario de Estado para la Seguridad, condenado a 7 años, o el exdirector de la Guardia Civil, Luis Roldán, o el exdirector de la Policía, o el que fue presidente del Gobierno de Navarra, Gabriel Urralburu, o casos más recientes como Bárcenas, Matas o Fabra, o el que hoy hemos conocido, el más fresco, el de Ana Mato. Pues muy bien, y aún hoy ustedes pretenden ocultar la corrupción echando balones fuera y dicen, quien esté libre de pecado que tire la primera piedra. Pues bien, 5 millones de parados, 9 millones de pensionistas, 700.000 hogares sin ingresos y miles de familias desahuciadas. Esos tienen derecho a lanzar una piedra y más. Pero, señor Rajoy, ¿piensa usted, como la señora Cospedal, que el Gobierno hace todo lo que puede? Pues hablemos del IBEX 35, donde 8 de 10 de sus multinacionales tiene domiciliada alguna sociedad en paraísos fiscales. O hablemos de la familia Botín, a la que el Gobierno Zapatero perdonó un fraude fiscal de 200 millones. O hablemos de la doctrina Botín, para el que se sacaron de la manga precisamente para sacarle o para precisamente exonerar al banquero Emilio Botín de que fuera juzgado. Según parece, para algunos el Gobierno sí que hace todo lo que puede y más. Pero tenemos otro ejemplo de la Asociación Técnica de Hacienda, donde, teniendo el 72% del fraude cometido por las grandes empresas, el 80% de los recursos se destina a perseguir parados, autónomos y la pequeña empresa. Y por si fuera poco, la cifra de inspectores es 5 veces inferior a la de Francia o Alemania. Por lo tanto, ¿sigue usted pensando que el Gobierno hace todo lo que puede? Pero hablemos de toda la corrupción, de la negra y de la blanca, porque junto a la negra, el de las tarjetas black, los sobres, maletines, las cuentas en Suiza o la prostitución de lujo, está la blanca, la legal. Sí, señor.